Esto es todo lo que yo he encontrado de humedad en la casa en menos de 24 horas, ¿vale? Si tu casa tiene mucha humedad, hoy tengo que recomendar un producto que tal vez te pueda ayudar con este problemita. Pues bueno, el producto del que te vengo a hablar en este momento es este que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es un deshumificador. Básicamente es un sistema o un producto el cual te va a ayudar con la humedad de tu casa o al menos la humedad de tu habitación, ya que este es uno de uso doméstico, por lo tanto es un tanto pequeño y pues ya dependerá tú dónde lo quieres utilizar, ¿no? Su tecnología es bastante simple, aunque pues bueno, aquí lo tenemos. En cuanto al unboxing no te pierdes de absolutamente mucho, ya que solamente viene el producto envuelto con una especie de protector y lo que me sacó de onda al inicio fue de que no venía con un cargador, al menos ya hasta cuando lo saqué de su caja vi que sí venía con uno de estos, ¿no? Mira, viene con esta espumita que tenemos aquí y listo. Pasamos a lo que es el producto. El producto ya lo he puesto en práctica durante... Bueno, ya lo he tenido en funcionamiento por menos de 24 horas y esta es la cantidad de agua que ha logrado rescatar de una habitación, ¿vale? Mira, como lo ven, aquí la tenemos y viene con esta agua. Esta agua yo no se la puse, la adquirió o la absorbió de la humedad del ambiente, ¿no? Y bueno, esto es lo que trae este deshumificador. Hay bastantes versiones, tú puedes comprar esta que tenemos aquí, puedes comprar alguna otra y su funcionamiento puede ser bastante parecido entre todos estos, ¿vale? De primera instancia te quiero mostrar más o menos cómo se ve esto. El tamaño de esto es bastante pequeño, son como unos 30, no, que serán como unos 20 centímetros por unos 15 aproximadamente. Es relativamente pequeño. Tú lo puedes poner al lado de tu cama, arriba de tu cama, abajo de tu cama, no sé, en algún lugar donde pueda correr un poquito más el aire para que esto funcione, ¿no? En la parte de arriba así se ve, vemos aquí un ventilador, el cual pues se va a encargar de hacer todo este trabajo. De la parte derecha o izquierda, dependiendo de cómo lo veas, se ve así. En la parte trasera tenemos esta visualización. Aquí tenemos un puerto de carga o es el puerto para conectar lo que es el cable de alimentación, que es este que tenemos aquí, ¿no? En la parte de abajo encontramos lo que son unas pequeñas como esponjitas para que esto no se mueva y ahí en eso que se alcanza a ver ahí es donde va a ir cayendo lo que es el agua. También debes de tener en consideración que al momento de comprar uno tengas en cuenta que sea como con un sistema de autoapagado cuando esto se llene de agua, ya que si no pues va a estar captando y captando el agua, esto se va a desbordar y puedes causar algún cortocircuito o cuestiones así, ¿no? Este tiene un sistema un tanto pues inteligente que cuando detecta que el agua ya subió demasiado, sube lo que es este flotador y presiona lo que es el botoncito que les mostré anteriormente, apagando el sistema para que esto ya no funcione, ¿no? Pero bueno, el cargador o el alimentador es este que tenemos aquí, solamente se conecta al tomacorriente, se le pone su tanquecito de agua aquí. Aunque este tanquecito para limpiarlo pues bueno, tenemos esta tapa que está aquí y una vez que ya se haya llenado esto de agua podemos vaciarlo, tirarlo, ya que esta es la humedad que captó del ambiente o del interior de la habitación, del armario donde lo hayas puesto, ¿no? Así que vamos a comenzar con esto. Así que pues bueno, mira, una vez ya tiene lo que es el tanque, vamos a ponerlo aquí, vamos a armarlo y este va en la parte de aquí abajo, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí en su lugar. Ahí está. Y en la parte trasera vamos a conectar lo que es el alimentador o el cable de carga, el cable de energía. Vamos a conectarlo aquí. Y una vez ya conectado, como lo ven, encendió o sonó un pitido dentro de este sistema, ¿no? Sus instrucciones son bastante sencillas, no profundizan mucho en lo que es el funcionamiento, pero te voy a decir un poquito más de todo esto. Tenemos lo que es el botón de encendido, el botón para poner un temporizador. Este temporizador se puede activar a 24, 48 horas o dejarlo encendido todo el tiempo. Tenemos un sistema de luces y el sistema para activar la intensidad de lo que es este deshumificador. Tenemos el nivel bajo y el nivel alto. Los otros dos son dos sistemas un tanto que se activan en automático. En lo que es el full se va a activar cuando esto ya se haya llenado de agua, va a encender una luz roja y en la parte de abajo también va a encender una luz roja, dándonos a entender de que el sistema ya está completamente lleno y necesitamos vaciar. Ahora, en algún dado caso de que esto se llegue a congelar o cuestiones así, tenemos un autodescongelamiento que es el auto defrost, ¿vale? Este también se activa en automático, me parece, cuando se llega a congelar esto, porque pues funciona con una tecnología que te voy a hablar un poquito más adelante o tal vez no sé. Se activa en automático cuando esto se haya congelado. Pero bueno, para activar todo esto es touch, así que presionamos el botón de encendido y como lo ven, tenemos las luces en la parte de abajo. Las podemos encender o las podemos apagar con el botoncito del foco, simplemente lo presionamos, ahí vemos que se apaga la luz y se vuelve a encender si la queremos, ¿no?
Ahí la tenemos. También al tener la luz encendida, la pantalla enciende un poquito más, por lo que pues podría servirte de ayuda para alumbrar un pasillo o cuestiones así, ¿no? Tenemos los dos niveles, tenemos el high y el low. El low es bajo y el high pues es alto. Podemos darle aquí en el ventilador y pasa al low. Por si te quieres dormir, el sonido del ventilador que no te moleste es bastante silencioso, pero lo tenemos en low, ¿no? Si lo queremos en alto, pues simplemente lo presionamos, el ventilador suena un poquito más, pero va a captar un poquito más de humedad del ambiente, ¿no? Y tenemos lo que es el temporizador, déjame lo muevo para allá. Tenemos lo que es el temporizador. Para activarlo solamente le damos aquí y le damos un periodo de 24 horas. Después de esas 24 horas se va a apagar y pues lo vas a tener que volver a encender o cuestiones así, ¿no? También tenemos el temporizador en 48 horas, o si quieres dejarlo encendido para siempre o lo quieras tener conectado, simplemente lo apagamos y ahí lo tenemos encendido hasta que lo quieras apagar o hasta que se vaya la luz o lo que tú quieras. Te digo, es un producto muy funcional, muy rendidor, pero su capacidad o su tamaño solamente nos permite para un uso doméstico y creo que máximo como para una habitación. Si tú quieres quitar la humedad de toda tu casa, tal vez un poquito más adelante traiga un video acerca de todo esto, pero este es un tanto doméstico, un tanto como personal. Te digo, si tu casa es muy grande, este producto vas a tener que comprar unos cuantos, 4 o 5, no sé, dependiendo de tu casa, pero si lo quieres para una habitación, creo que estaría bastante perfecto para ti, ¿no? Y bueno, pues te sigo todo en cuestión de este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. En cuanto a lo que es el funcionamiento, me menciona que es con una placa Peltri, si me acuerdo por aquí te lo pongo. Esta placa lo que hace es que al momento de ponerle electricidad, un lado se calienta y el otro lado se enfría. Me parece que funciona con el lado frío, congelando lo que es el ambiente. De esta manera el agua que hay en el ambiente se condensa y empieza a bajar para llegar a lo que es el recipiente, ¿no? Y bueno, una vez que ya se ha llenado el recipiente, solamente lo sacamos. Esto sale muy fácil con las dos manos, pero bueno, ahí te estoy grabando con una. Tiramos el agua y volvemos a poner esto en su lugar, ¿no? También, una vez que ya se haya llenado lo que es este recipiente de agua, va a pasar lo siguiente. Mira, voy a activar lo que es el botón. Esto va a pasar cuando ya se haya llenado lo que es el tanque. Enciende lo que es una luz roja y una luz roja en la parte de abajo, dándonos a entender de que el tanque está lleno. Vamos a sacar el tanque, vamos a vaciar toda el agua y una vez que ya el tanque esté vacío, solamente lo volvemos a poner en su lugar y lo encendemos, ¿vale? Y todo funcionaría normalmente como debería. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero, bye.